Nadie te preguntó. Política y coso con Fede Germán Jaime. Bueno, ahora sí, lo tenemos a él, a nuestro queridísimo Federico Germán, si no me equivoco, Jaime. Fede, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Fede, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Cómo Hola, andan? ¿cómo va? ¿Cómo viene esa semana? Bien. Ah, no, horrible, empezó horrible hoy. ¿Arrancó feo? Arrancó fulerísimo. Pero, Pero bueno, che. Bueno, esperemos que remonten los próximos días. sí, me voy ¿Te vas el de jueves viaje? y viernes, tenemos unos viajes con la escuela Tranqui. acá en Lituania. Hacemos al principio de año un viajecito de una noche nomás Ah, mira, eh, para nada, para hacer actividades y conectar con los chicos mira qué y lindo. también Bueno, está conectar ellos bueno conmigo. salir un Sí, poco, está bueno. ¿no? Hacemos uno al fin de año también como si fuera un viaje al fin de curso, pero hacemos una noche al principio también está En bueno. este caso está bueno que haces fe para desconectar también de varias otras cosas. Me imagino que te estarás mordiendo todo el tiempo los dedos en la lengua con todo lo que lees de acá, ¿no? Con todo lo que va pasando. Dios mío. Sí, yo tenía, tenía una idea durante el gobierno de Macri también, que fue hacer un libro después, recuperando qué pasaba por día, porque Claro. era muy difícil. Es como, ¿cómo haces para que pase un elefante por la 9 de julio? Eh, mezclado en una manada de elefante. Esa es la mejor manera. Entonces te tiran tantos pelotazos que no los podés atajar todos, se te escapan. Pero No, con este muñeco peor. es imposible. Es una tras Es de otra. imposible. No, no, es Así tremendo. que muy complicado en un montón de sentidos, sobre todo por la alevosía de la mentira. O sea, Ujú. para mí eso, bueno, lo hemos hablado en varias columnas, pero es a nivel global, no es solo, digamos, el nivel de descaro es Se va como es muy expandiendo. autóctono. Sí, pero está pasando a nivel mundial. Bueno, pasó el otro día en el debate de Trump y Kamala, que Trump agarró y dijo que en Ohio los inmigrantes están comiendo los perros y los gatos y Sí, las mascotas de los vecinos, y como, ¿qué? que claro, a ese nivel hemos llegado. Y por lo menos ahí el moderador, digamos, lo desmintió al aire, en el Claro, lo medio del frenó. debate, pero loco, ¿no se les cae una repregunta a estos muchachos? No, es tremendo. Tremendo lo que está pasando. Y por eso también hoy queríamos hablar, porque acá en Argentina, pero también poderme echarlo con otras, eh, con otros países, ¿no? Con otras realidades a nivel internacional, estamos viendo qué va a pasar con las universidades, porque va todo de mal en peor. Parecía que en un momento iba como a mejorar la cosa, ¿sí? Con el tema del presupuesto y demás, pero bueno, tenemos novedades de que eso no va a suceder, que el presupuesto cada vez es más bajo y que evidentemente la idea es seguir recortando ese presupuesto. Y bueno, queríamos charlar contigo el tema de las universidades, ¿no? De cómo estamos parados acá en Argentina, cómo se financia y qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Donde también hay formas distintas de justamente de financiar las universidades. Sí, en realidad lo que es interesante, siempre, como siempre decimos, es muy complejo. Sí, obvio, hay muchas cosas. Eh, pero bueno, hay varias aristas que tomar, como siempre, y una de las cuales tiene que ver con qué valor tiene la educación, digamos, cuál es el lugar que vos le das a la educación y cómo la administras. Ujú. Sarmiento, por ejemplo, él tenía una idea súper interesante. Sarmiento es una persona sumamente interesante para leer y totalmente avanzado, dejando de lado que quería matar a todos los gauchos y a todos los indios, digamos que no es un dato menor. Claro. Eh, pero el tipo es súper interesante y también uno entiende más cuando lee en clave de la época en la que él vivió. Él tenía, por ejemplo, la propuesta de un sistema municipal de educación. En ese sentido, en los Estados Unidos, la verdadera democracia estadounidense pasa mucho a nivel municipal. Los chavales tienen consejos municipales para todo, comité, No, mira. subcomité, mucha democracia directa a nivel municipal, desde pueblitos chiquitos hasta ciudades más grandes. Entonces, lo que vendría a ser la versión nuestra de las audiencias públicas, Sí. que son llamadas muy rara vez eh, y que, nada, por temas muy puntuales, en Estados Unidos pasa
pasa mucho. Y pasa mucho también que tenés los comités de las escuelas, en Alemania también, en el Reino Unido, digamos, el tema de la educación, para nosotros un concepto totalmente alienígena, en donde por lo general las municipalidades se hacen cargo de las escuelas primarias, como mucho, si es que se hacen Sí, cargo. sí, algunas no. Sí, pero bueno, como te digo, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, hay mucho de esa vocación municipal, en el sentido de que se administra mucho desde ahí y la democracia se vive muy desde la municipalidad. Pasa Claro. también en muchos lados, que uno va y le golpea la puerta al intendente primero, ¿no? Pero en el caso de la educación pasa muy particularmente. Entonces, ahí ves cómo se estructuran los niveles. Entonces, estructuras la educación a nivel municipal, estructuras la educación a nivel estatal, de estado o provincia, digamos, Sí, o estructuras la educación a nivel nacional. Y podés hacer, por ejemplo, no sé, de la educación primaria se encargan las municipalidades y los estados provinciales, y la educación superior se encarga los estados provinciales y el nacional. Entonces podés como dividir tareas, pero la cuestión, y eso es muy diferente a través del mundo, y depende de un montón de cosas, como por ejemplo, siempre lo digo, es el tamaño y la cantidad de población. Que claro. Dinamarca maneje todo desde el gobierno central o Lituania, y sí, hermano, tiene sentido, porque son 3 veces más chicas que Río Negro, que Córdoba, que La Pampa, en términos de, ¿cómo se llama? De espacio, digamos, de geografía, que no es un dato menor. Sí, Pero territorio. Sí, después sí. en términos poblacionales también. Sí, perdón. No, de superficie, decía. Sí, 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 Claro. sí. Entonces, digamos, cuando uno analiza todos estos factores siempre y analiza ranking y analiza toda esta cosa, es muy interesante de decir, bueno, llegamos a esta lista, ¿verdad? Este ranking de universidades o Se el cortó ranking la de voz. Ahí países, está. pero Ujú. después uno tiene que mechar por un montón de otras cosas, como por ejemplo el PBI del país, por ejemplo la extensión territorial, por ejemplo el ingreso per cápita, que no es lo mismo que el PBI, Claro. por ejemplo ¿cómo se llama? De vuelta, la cantidad de población, etcétera. Como hablamos en la de los Juegos Olímpicos, Sí, cuando dividíamos la cantidad de medallas por la cantidad de población, Jamaica terminaba primero por lejos. claro. Entonces, nada, eso es una de las cosas, pero al final de todo termina llevándose, para mí, dos cosas que son sumamente importantes es, si el sistema es eminentemente público o privado, ¿sí? Y qué porcentaje el Estado aporta para el sostenimiento de las De las universidades. universidades, claro. Ujú. Y cómo se financian en general, porque al final de todo es cuestión de plata. Sí, sí. Termina siendo cuestión de plata. Ujú. Entonces, bueno, para ordenarnos un poquito ahí, uno cuando analiza los rankings de universidad a nivel mundial, hay varios rankings y como Sí, todo depende de qué se pondere. Por ejemplo, hay un ranking de universidades que se hace de China y da resultados un poco diferentes a otros rankings, como uno que se llama QS, que es el que más se utiliza, o también tenés The Higher Education Times, que sería como el Times de la educación superior. Hacen todos rankings diferentes, en general dan más o menos lo mismo, pero por ejemplo en el de China ponderan mucho el término de si tenés premios Nobel entre tus egresados ah, o mira. premios Nobel entre tus docentes, tu cuerpo docente, y la cantidad de premios y citaciones y demás. Entonces, digamos, es un criterio que ellos lo ponderan mucho, pero que en otros lados no se pondera tanto. Entonces, depende cómo construir el ranking, pero en general terminan Sí, acordando por lejos y siempre las mismas universidades de Estados Unidos claro. y del Reino Unido, sobre todo. Entonces tenés la Universidad, por ejemplo, de Oxford, tenés la Universidad de Stanford, de Estados Unidos. Oxford es el Reino Unido, Stanford es Estados Unidos, el MIT, que es Sí, el de Massachusetts, de Estados Unidos, Harvard, Cambridge del Reino Unido, y así seguimos. Princeton es de Estados Unidos, California Tech de Estados mm, Unidos, Imperial London, College London del Reino Unido. Entonces así sigue hasta que aparece la técnica de Zurich claro. o alguna universidad china, pero después siguen mechando las de Estados Unidos De y así Estados seguimos. Unidos, claro. Sí, Está ahí metido y, siempre. sí, sí, y el Reino Unido. ¿Y en qué se basan estas cosas? Se, Sí, se basan en un proyecto imperial, y sobre sí. todo.
Los chabones saben que el que apuesta a la ciencia, al desarrollo, a la educación, gana. O sea, al Claro. final del día... Muy a lo contrario de lo que pasa acá hoy actualmente, ¿no? Donde se está buscando lo contrario. O por lo menos eso es lo que pareciera, ¿no? En cuanto a la universidad, el conocimiento, ¿no? El tema de la ciencia. Por eso decíamos que lo que estaba pasando en Argentina era llamativo y preocupante por esto, ¿no? Porque no se está apostando, o no se está, no sé si apostando es la palabra, pero eso, no se está priorizando lo que vos decís que sí se prioriza en otros lados, o que por lo menos lo que te deja dentro de este ranking de universidades. Sí, también, sí, para mí no se está priorizando. Ujú. Eso hay que decirlo, independientemente de lo que uno puede establecer desde lo discursivo, en términos prácticos, no, Claro, se está yendo para atrás. Entonces, de vuelta, hay que establecer salvedades. Que, por ejemplo, que Argentina destine un 5% de su PBI para cualquier cosa, no es lo mismo que Estados Unidos destine un 5% de su PBI, porque el PBI de Estados Unidos es una grosería al lado de la Argentina. claro. Entonces, incluso esos porcentajes pueden ser engañosos y necesitan reajustes. Pero al final del día, en plata crocante, estos países pueden destinar más plata también por esa acumulación imperial. Claro, Entonces, cuando vos estuviste saqueando colonias y estados durante siglos, en algunos casos, eso te permite generar una acumulación que después podés tirar para otros lados y te pone en una ventaja competitiva. total. Que no necesariamente se traduce, porque España, de hecho, lo hizo durante siglos, También, claro. pero bueno, perdió esa ventaja contra Inglaterra cuando se produjo la revolución industrial y un poquito antes, Sí, pero sí te da ventajas, o sea, sí te pone en un punto de inicio mucho más alto. ujú, Y sobre todo estos países que tienen esa vocación de continuar ahí, invierten y ponen esa plata para el desarrollo técnico, científico, y bueno, y eso que digamos, se lleva más adelante desde el lado de la educación, primero y principal. claro. ¿Cómo es el acceso, ¿no? a esto, a las universidades? Porque estamos hablando de que las universidades de Estados Unidos y de Gran Bretaña, dijiste, sí, Ujú. están dentro de este ranking. Bueno, todas las cuestiones que estábamos detallando recién. Digo, pero para acceder a estas universidades, digo, ¿cómo es ahí? Porque acá nuestra universidad es pública, más allá de que obviamente hay cuestiones que uno después dice, bueno, terminás pagando un costo, quieras o no, y a veces no todos tienen la posibilidad, pero digo, me imagino que en Estados Unidos también es bastante, no sé si por lo que uno ha visto, sobre todo en películas, como muy restrictivo, ¿no? O no sé si es la palabra esa, pero como que es difícil Sí, acceder a la universidad. sí. Una de las cosas que yo aprendí hará unos años ya, porque sobre la cuestión universitaria he tenido varios cruces, no solo desde lo académico, Claro, sino también desde lo político. En un momento supe ser presidente del centro estudiante del profesor de educación física mira. y tomamos la universidad por 17 días. Ah, a Feynman no le gusta eso. Sí, así que bueno, por eso digo, desde la experiencia estudiantil Sí, hasta, sí, me hasta imagino. cuestiones, como te digo, más académicas o de historia. Una de las cosas que yo aprendí es que en Argentina nosotros tenemos ligado la palabra público, ¿sí? Sí. A la palabra libre y a la palabra gratuito. Ujú. Para nosotros la publicidad, o sea, digamos eso, el carácter público de un servicio está necesariamente ligado al libre acceso y a la financiación por parte del Estado. Nosotros esperamos que el Estado sea responsable de financiar el servicio de salud público. Nosotros esperamos que el Estado sea responsable de financiar el servicio público de educación. Sí. Pero eso, que para nosotros es obvio y es muy difícil pensarlo, y de hecho vos lo dijiste, bueno, nosotros en nuestro caso es público, pero ¿cómo es en otros casos? En otros casos, gran parte de las universidades son públicas también. Ah, mira. Y esto es una voladura de chapa, Sí. porque, porque para nosotros esto que está intrínsecamente, digamos, relacionado, está disociado en un montón de sociedades en el mundo, entre las cuales yo me anoté el datito acá, porque me llamaba la atención también. El 42% de las universidades de Estados Unidos son consideradas públicas. Ah, mira. O sea, son universidades públicas, pero vos tenés que pagar en todas. Ah, ¿Me claro. entendés? Sí. Entonces, pasa lo mismo en Chile, que es el ejemplo más cercano que tenemos, donde vos tenés la Universidad de Chile,
Sí, eso, la Universidad de Chile es pública. Por ejemplo, tenés la Católica, Sí, que es privada. Entonces, hay un montón de universidades que se consideran, para ellos son las tradicionales, son un poco más baratas, su prestigio es más grande y el acceso es muy difícil porque todos quieren ir ahí. Primero porque es más barato, ¿verdad? Eh, pero también por una cuestión de prestigio en el mismo sentido de lo que pasa en Argentina, público versus privado. sí, total. Pero, perdón, de todas maneras tenés que pagar. Y en Estados Unidos también tenés que pagar. Yo estaba buscando cómo se financian las universidades en Estados Unidos y aquellas universidades que reciben ayuda del Estado, perdón, estamos medio jorobados, lo reciben de 3 formas. A ver. Uno son con becas a los estudiantes. Sí, Sí, yo conozco el sistema chileno y, por ejemplo, vos para entrar a la universidad tenés que rendir el examen de aptitud académica y de acuerdo al puntaje que sacás es la carrera que podés estudiar. Digamos, vos dentro de la Sí, medicina, si tu puntaje es muy bajo, estudiás hasta odontología como lo más grosso. Y si no, bueno, será médico generalista y si no, será, no sé. Son distintas. De acuerdo al puntaje que saques, es la profesión a la que podés apuntar. Después podés ir mejorando en la carrera. Y las y eso pasa becas, mucho incluso, perdón, dale. también, de acuerdo al puntaje que saques, es la cantidad de becas que te dan. O sea, si la carrera sale 100 millones y vos sacaste, no sé, un puntaje que te habilita a tener el 20% de la beca. O el 50, o el 60, o el 100, depende del puntaje. Después eso lo Sí, devolvés en así tu es. vida. En tu vida vas a seguir pagando toda la vida. Y incluso en muchos sistemas, vos dependés, por ejemplo, particularmente, bueno, el de Estados Unidos es así, pero el de Inglaterra es sabido, bien conocido por eso, pero en lugares también como Alemania, vos directamente desde el secundario, o sea, las notas que terminás, que sacás al terminar el secundario, son lo que a vos te determinan qué materias podés elegir. claro. Digamos, qué carreras. Y si podés ir o no. Hay algunas, por ejemplo, que podés ir sería, digamos, la educación terciaria en universitaria, pero a la universidad no puedes acceder por las notas que tuviste. E incluso lo que hacen es, ellos dividen lo que se llama standard level y high level, o sea, eso, nivel estándar y nivel alto. Entonces, por ejemplo, si vos hiciste matemática standard level, te sirve para algunas carreras, pero para otras carreras No, tenías que haber tomado el nivel alto. claro. Y además sacarte una cierta nota. Y si vos no lo hiciste porque, no sé, estabas flayando palomas en la secundaria, Sí, eh, porque no sabías qué querías. Imagínate, tenés que tener a lo mejor 15 años para decidir qué materias ya vas cursando, o ponerle un poco más, pero ponerle 16, 17, no es mucho más. Y tenés que hacer esas materias durante la escuela y a lo mejor después querés cambiar de carrera sí, todo lo que ¿cómo te hiciste digo? capaz que no te sirve. Claro, nada, estaba flayando en la Sí, secundaria, como mucha gente hace, y bueno, y después te querés poner las pilas, olvídate. O sea, es súper restrictivo ya desde antes de ingresar al sistema universitario. Para ingresar al sistema universitario ya es mucho problema. Además del tema de la plata. O sea, la plata es como casi que viene después, y que es un problema súper grande. Y por eso hay mucha gente que se quema las pestañas, porque no solo es tratar de, bueno, ser admitido en las universidades, en muchas de estas universidades, como te digo, de Estados Unidos o del Reino Unido, incluso Francia, vos tenés que ser admitido, no hay un examen. Si tenés claro. contactos, bien por vos, y si no, bueno, tenés que tener una carta de presentación zarpada, que Claro, es eso te iba a las decir también. notas. Las notas y Pero además también, tenés que, por ejemplo, sí. perdón, sí. No, que además de las notas creo que también, no sé, yo te digo esto porque uno a veces ha crecido con las películas yankees, ¿no? Y que siempre en las películas está el tema de la universidad o las series, de que, bueno, sí, además de la nota tenés que hacer una carta presentación donde vos tenés que decir por qué querés ingresar a la universidad, por qué esa carrera, como hacer todo Sí, un fino trabajo que te implica muchas cosas también, sí. eso, mucho esfuerzo. Y en eso tiene que ver también, por ejemplo, las actividades extra que haces. Por ejemplo, si sos el redactor de la revista de la escuela, o Claro, el conductor de la radio de la escuela, o o participaste en el equipo de matemáticas de la escuela, ¿me entiendes? Claro. Entonces, todas esas cosas, o sea, y qué resultados obtuviste en todas estas cosas que van por afuera del aula. Entonces, los chicos tienen que realmente armar un portfolio de actividades por el costado de su rendimiento académico para
lograr ser admitidos en el caso de que no tengan contactos y si venís de familias humildes o ciertas zonas, ni te cuento, pero además tratar de conseguir una beca. Porque Claro. en muchos casos, si no, ahí se acaba el sueño. O sea, digamos, podés ser admitido, pero si no tenés cómo bancarte, y muchas veces, como decís vos, la beca es solo una cuestión de gracia, es un financiamiento. Es como que te presto la plata Un crédito. y vos la devolvés después. Un Porque si crédito. no, la tenés que poner tiquitaca. Claro. Y ahí la mayoría también no puede. Claro. Y de acuerdo a tu puntaje también es a la universidad que podés aspirar. O sea, si anduviste Claro, muy por bien, eso. vas a la mejor universidad vos- o podés rendir, intentar. Si no, te toca, te vas descartando hasta que queda Sí, la en última. realidad no hay un sistema de ingresos ahí. Es como vos mandas tu carta y si tu perfil le cabió a la universidad y tu rendimiento vas, y si no, suerte, digamos. Y por eso la gente aplica a muchas universidades diferentes. Para ver, a lo mejor, bueno, si te rebotaron de las primeras, bueno, agarra lo que se pueda, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, nada, te digo, es sumamente excluyente, es sumamente elitista. Y bueno, y cuando uno analiza, y esto nosotros lo hemos hablado antes, cuando uno analiza por qué estas universidades rankean tan altas y universidades como de nuestro continente no, tiene que ver por los fierros que le meten, la cantidad de guita que le meten, tiene que ver con que son muy elitistas, que hay mucha gente que queda afuera y no se recuperan cosas como el valor de lo que nosotros, y lo hemos hablado, que una persona que no termina su carrera, más a duras penas cursa el primer año, loco, haber tenido esa experiencia en la universidad, lo marca para toda la vida. O Sí. sea, esas personas no se olvidan jamás. Y a lo mejor son albañiles o barrenderos o, digamos, cualquier otro trabajo que no tiene nada que ver con la universidad, pero decir, loco, yo pude estar haciendo el cursillo de ingreso. Claro, Y después sí, no pude seguir porque ¿cuántos de nuestros padres fueron? Sí, yo estaba estudiando, pero naciste vos. Ja, mi caso, por lo menos. Mi mamá, Sí, sí, sí. mi mamá ya era maestra, pero ella estaba estudiando el traductorado de inglés y bueno, y nació el FED, listo, se acabó el comunicado. Chao, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso pasó un montón de veces, pero eso marca la generación. O sea, y uno tiene las responsabilidades parentales, o no se puede seguir bancando, porque el hecho de que la universidad sea gratuita, sí, pero tenés que tener algún sustento para poder estudiar. Sí, Porque que incluso si tenés que trabajar sí, hasta y es si todo tenés que sostener una familia. Sí, digo que también hablando de esto, ¿no? Del paso que tiene uno por la universidad y lo que te deja, que a veces es todo un evento, porque a veces sí, soy la primera en la familia o el primero en la familia en recibirme, en tener un título, y eso se pondera de una manera que es como un valor en sí, ¿viste? Bueno, ser la primera persona en la familia que logra un título universitario. Como tiene un peso Bueno, muy grande. el tema es que la educación en Argentina fue una forma de movilidad social. Y hoy en día no lo es tanto, primero No. porque el acceso a la universidad está siendo muy difícil, pero de vuelta, no por el acceso a la universidad en sí mismo, sino porque cada vez es más difícil para sectores populares acceder a la universidad. O sea, esto es, como te digo, que alguien te pueda bancar económicamente como para que vos puedas ir. Imagínate que vos recibiendo un salario mínimo, estás en la línea de pobreza, incluso si vos trabajaras viviendo con tus padres, te resultaría probablemente difícil Ujú. bancarte en la universidad. Estamos hablando de bancar el colectivo, los apuntes, y puede haber Sí. becas, puede haber apuntes usados, todas esas cosas que nosotros hacemos en la universidad como para sostener a eso, porque de vuelta, el acceso gratis es una cosa, pero después hay un montón de insumos y carreras como, ni te digo, como arte, por ejemplo, en donde Sí. te tenés que comprar tus óleos, es imposible, digamos, es mucho más caro, o los libros de texto. Pero bueno, imagínate hoy un trabajador, un joven cuya familia está con dos sueldos mínimos, está incapacitado, donde ya hay un montón de lugares donde no se consigue trabajo. Incluso si esa persona trabajara y viviera con sus padres y no tuviera que irse a otra ciudad para estudiar, que es el caso de un montón de gente, aún así estaría difícil. Entonces, la pauperización de las clases populares atenta en contra de eso, pero porque es cada vez más difícil acceder a esta universidad, Claro. que en papel es pública. Claro. Perdón, es pública, es gratuita, es libre, es laica, todo eso, pero que en la realidad se hace cada vez más difícil. Entonces está operando cada vez menos como una forma de movilidad social, por un lado. Y por el otro lado, la destrucción de la universidad en sí mismo obtura también ese proceso. ¿Entendés? Porque el mercado universitario a nivel internacional hace que antes, con una tecnicatura, mucha gente ya era lo suficiente, con una licenciatura ni hablar,
pero hoy en día tenés que tener un máster o un doctorado si querés hacer carrera en ciertos aspectos. Entonces, eso también se paga y si la educación es cada vez peor, porque hay cada vez menos presupuesto, porque hay recortes, porque hay quita de acá, de allá y no sé cuánto, porque los profes le pagan 2 mangos, docente universitario bajo la línea de pobreza en su sueldo, ¿entendés? Entonces, eso, esa ahí- gente ahí- tiene que ir a enseñar a los cerebros que tenemos, ¿entendés? Tenemos- Para que después hagan su máster, su doctorado. Claro. Y bueno, y cada vez la educación va a ser peor. Ni hablar de los chicos que entran desnutridos, que entran con una secundaria hedionda, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento, nosotros en Roca, en la ciudad, es una ciudad universitaria, tenemos 3 universidades acá. En una ciudad de 100.000 habitantes es un montón. Un montón. Y vos lo ves eso, vos ves todo esto que estás diciendo. Y te agrego algo más, que es muy interesante. En Río Negro, como en muchas otras provincias, los chicos no repiten en los colegios, ni en primaria, ni en secundaria, sobre todo en primaria. Si el chico va a la escuela, va a pasar de grado. Y conozco casos en los que hay docentes que han querido hacer repetir a algún niño porque no aprobó, no llegó al nivel que tiene que llegar en un 3er grado, por ejemplo, y le dicen, no, tiene que pasar igual. Tiene que ver todo con un sistema que está buscando, no digo solamente en las escuelas primarias y secundarias, pero esto que decía Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema que es elitista, que excluye, pero que busca además ser funcional al mercado, digamos, funcional a que, bueno, nosotros necesitamos este perfil de profesionales y apuntamos, por ejemplo, no sé, en el caso de acá de la zona, al fracking, al petróleo. Y van a buscar por ese lado. Y apuntan para allá, no apuntan a que la gente se pueda educar. Apuntan a, necesitamos estos profesionales. Hoy lo que sirve es esto. Y es algo que empezó en el 94 con la reforma de la educación superior, ¿no? En Argentina con la ley de educación superior, donde se acreditaba la CONIAU y demás, es un tema bastante complejo, pero digo, ahí empieza todo eso acá en Argentina. Y cada vez se hace peor. Mira, yo te voy a leer un fragmentito del manifiesto liminar de la reforma universitaria de Córdoba. Nosotros, 18. siempre a contramano, generando los más Cordobazo. grandes revolucionarios y los más terribles conservadores en la misma provincia. Total de ese contrero. Cuando Argentina era federal, nosotros éramos unitarios. Y cuando fue unitario, nosotros éramos federales. Es una cuestión solamente de ir en contra que tenemos. Ya. Claro. Pero bueno, dice así: la juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa, y me dio un escalofrío. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Y acá es donde viene desde ese manifiesto liminar que se le hizo al presidente Hipólito Yrigoyen y por lo cual los radicales siempre son, ¿viste? La cuestión universitaria es una cuestión identitaria, y si estos radicales que hay ahora en el Congreso votan en contra, se tienen que ir a vivir a Júpiter. Claro. Cosa de que se desintegren con el gas apenas toquen la atmósfera de Júpiter. Lo que está diciendo acá es ¿para qué queremos nosotros la educación universitaria? Primero y principal. Y nosotros en Argentina eso lo pusimos bien claro y tiene que ver con lo que hablábamos antes. La función primera de la educación universitaria argentina es formar ciudadanos. Sí. Después profesionales. Eso Ahí no está el significa problema. que nosotros vayamos en demérito de esta segunda categoría. Pero nosotros tenemos muy en claro, el gobierno el gobierno universitario, aunque esté dividido por claustro, aunque esté dividido y tenga un montón de falencias, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que uno ejercita la política ya desde la secundaria y ni hablar de la universidad. El voto, la representatividad, la toma de decisiones, todo eso tiene que ver con la capacidad de la universidad de atender a la formación política de sus cuadros, ¿sí? Que siguen siendo una élite, ¿verdad? Pero que bueno, que esa élite no es solo una élite, tecnócrata, no es solo una élite del conocimiento, sino también tiene que poder formarse como una élite política. Bien. ¿Se entiende? Y esa visión no está tan clara al menos desde las formas de hacer, en un montón de estos países
que rankean primero. Y en donde la ciencia es dura, y particularmente lo que tiene que ver con la técnica la innovación tecnológica, están a la punta, pero después el resto Sí, flojar. no tanto. Sí, Y tiene que ver ahí también cómo muchos de estos rankings están hechos. bueno, ¿Cuántas investigaciones, digamos, cuántos laboratorios tenés? Y bueno, a mí me gustaría tener lleno de laboratorios todo. ¿Me entendés? A mí sí me gustaría que Argentina pique en punta, sobre todo porque el recurso humano nuestro es alevoso, o por lo menos lo ha sido hasta ahora. Hay que ver cómo viene, porque de vuelta yo insisto, estamos la dictadura del 70 de los 70, perdón, 76. 73, 76, perdón, lo que hizo fue estructuralizar la pobreza en Argentina. A partir de ahí, muchísima gente mucha parte de nuestra población pasó a ser pobre y siguió siendo pobre por generaciones. Nunca pudo salir de ahí. ¿Entendés? Ahora lo que nosotros estamos haciendo es estructuralizar dos cosas. La desigualdad, o sea, que aquellos pobres sean cada vez más pobres. Hemos consolidado al menos un núcleo de un 30% que ningún gobierno de la vuelta de la democracia pudo revertir. ¿Sí? Hay un 30% de gente pobre que ha sido pobre por generaciones, sino que además estamos consolidando esa desigualdad, aquellos ricos más ricos, aquellos pobres más pobres, y estamos empezando a consolidar un problema de desnutrición. ¿Sí? Y estamos empezando a consolidar un problema de, no voy a decir analfabetismo porque no es, pero es un grave descenso en la calidad educativa argentina. Y eso se estructuraliza, y cuando se estructuraliza no lo podés cambiar. Uno teóricamente lo podría cambiar, pero la cantidad de recursos y la voluntad política sostenida que tenés que tener para cambiar eso es coloso. Tremendo. Una planificación que acá en Argentina no jamás podría existir, al parecer. Sí, y que tiene que ser sostenida. Ese es el Claro, tema, porque ese es esa el tema. planificación ha existido. Pero después viene un cambio de signo en el gobierno y se barra un montón de cosas. Y perdón, muchas veces decimos que esta cuestión de pelea de que el que viene quiere hacer todo de nuevo y cuando se va el otro, sí, pero además hay gente que tiene un plan claro y dice, estas cosas no. Todo lo que, perdón, lo dijo este muchacho, venimos a destruir el Estado y todo lo que pueda ser privado. Total. Y eso incluye Las un montón ONGs. de cosas. Y el mercado no tiene la intención, por definición, la definición, digamos, la intención del mercado, cómo funciona esta ucronía que es el mercado, es la maximización de los recursos. En cambio, el Estado tiene, y particularmente a través de la educación, como decíamos, la intención del bien común, ¿sí? Y particularmente en este caso de la creación de ciudadanos o de la formación de ciudadanos. Y estas dos cosas entran en contradicción. Flagrante. Entonces, cuando nosotros privatizamos, y eso es lo que pasa de vuelta en el primer mundo, donde hablamos de estas cosas, en donde hay una contradicción flagrante entre aquellas democracias mucho más estables, que están siendo atacadas ahora por otros costados, en donde hay mucha mayor equidad, mucha mayor igualdad, son aquellos que tienen las universidades públicas, pero públicas de financiar, digamos, públicas como son para nosotros, pública y gratuito. Y en este caso, como lo hablamos antes, con universidades como las suecas, las danesas, las irlandesas, la finlandesa, que le pagan a los estudiantes por ir a estudiar. Esas son aquellas democracias que son consideradas más sanas, son aquellos países que alcanzan los índices más altos en el desarrollo humano, índices más altos en la felicidad, etcétera, etcétera. Y aquellas universidades de países centrales sumamente potentes que apuestan al desarrollo universitario a través y siguiendo solo o principalmente las lógicas del mercado, son países cuya desigualdad es, sí, son países gigantes, son países súper poderosos, pero cuya desigualdad es flagrante y cuyo objetivo no es la formación de ciudadanos y sobre todo no es, aunque lo diga Jefferson en la Declaración de la Independencia, la búsqueda de la felicidad. No lo es. Bueno, broche de oro. fue tremendo. La verdad que estuvo muy bueno charlar con vos. Ray, ¿no? Quedó muy bien. Quedó bien, porque de hecho te iba a preguntar eso que dijiste y dije, listo, no necesito preguntar nada.